Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos señoras y señores esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, en la que solemos hablar de los acontecimientos que han sucedido en los últimos 7 días. Pero para no ser originales vamos a hablar de los acontecimientos que han sucedido en los últimos 60 años. Hace 2 semanas recordábamos el 60 aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Israel en el calendario hebreo. En esta semana hemos vuelto a conmemorar, es lo bueno que tiene utilizar 2 calendarios, simplemente que esto en el calendario gregoriano. El 14 de mayo era el día seleccionado para recordar qué sucedió hace 60 años. Como dicen los que escriben, ríos de tinta se han escrito al respecto. Hemos podido leer en todos los medios de comunicación, hemos visto programas de televisión que recuerdan esos 60 años, cada uno desde un punto de vista distinto. Pero probablemente uno de los puntos de vista que por lo menos en España más hemos echado en falta es el punto de vista israelí. Y no solamente el punto de vista israelí de quien está ahí, sino también nos parecía que era interesante en Radio Sefarad traer a israelíes que estén imbuidos en otras sociedades israelíes que están en la diáspora y que de algún modo pueden ver su país tanto en primera persona por haber vivido en él, como también cómo lo ven desde afuera. Y qué mejor que traer a nuestros israelíes de la radio. Están hoy con nosotros Irit, Ana y Jorge. Chicos, os daría la bienvenida, Hola. pero estáis aquí desde hace tiempo. Hola. Encantado que nos hayas invitado. Sois nuestra mayoría de israelíes y, bueno, yo en primer lugar quería preguntaros, más que sobre los 60 años, sobre la sensación que tenéis vosotros al estar aquí. Estáis lejos, bueno, tampoco tan lejos, en avión se llega pronto, pero bueno, en la distancia estáis viendo estos 60 años y quisiera saber cuál es vuestra opinión sobre los juicios de valor que notáis que se emiten sobre Israel. Evidentemente no todo es positivo, lo que se está diciendo aquí en España en concreto, o sea, digamos que alguna cosita positiva se ha dicho, pero en general se hace más hincapié en el sufrimiento de los palestinos, etcétera. Yo quisiera saber para vosotros, me imagino que es una doble manera de leerlo, ¿no? Por un lado uno lo ve con los ojos del analista europeo, que al fin y al cabo probablemente ni ha pisado Israel en su vida, y por otro lado uno lo ve con sus propios recuerdos o lo siente con su propia añoranza, ¿no? Ana, que me miras tú más que los demás, ¿qué opinas? Bueno, yo me quedé un poco sorprendida de la cantidad de atención que recibió Israel en estos días. Justo estábamos también aquí hablando sobre que el año pasado cumplió la India 60 años y yo creo que pasó un poco así desapercibido este evento. Uh-huh. Yo también otra cosa, que también eso es por Israel y no es solo por cómo se ve desde aquí, porque yo, por ejemplo, viví en Israel cuando cumplió 50 años, que es un número mucho más, digamos, redondo, uh-huh. Y no llegaba, pero ni se acercaba a la cantidad de festejos y eventos que se celebran este año. Entonces, algo está pasando en Israel que causa todo eso, y yo creo que por eso causa también tanta reacción desde afuera. Sí. Uh-huh. Irit, ¿tú cómo los ves? Yo creo que Israel ha movido muchos hilos durante el año pasado para que este año salga así. Porque han decidido mover muchas cosas, que si es la industria con exposiciones fuera del país, en ferias, que si es el arte que salga del país. Cantantes, bailarines, todos han salido a exhibirse este año y todos también se han exhibido dentro del país. Un poco como un resumen de todo el trabajo que se ha hecho en el país durante 60 años para salir afuera para publicarlo, para que sepa la gente realmente lo que ha hecho ese país por dentro. Uh-huh. No quedar encerrados en sí y celebrarlo dentro del país. Han decidido sacarlo fuera y creo que han logrado hacerlo. O sea, la diferencia sería también una especie de iniciativa diplomática de sacar todos sus grandes triunfos, los grandes logros israelíes en estos 60 años para que todos lo conozcan afuera. Jorge, dentro de los grandes logros,
culturales, de agricultura. Bueno, es un largo, es decir, uno no puede empezar ahora y porque no para decir todos los grandes logros. Sin embargo, hay un punto que parece que oscurece todo, por lo menos visto desde afuera, es evidentemente la cuestión palestina. La Nakba, hemos oído hablar de la Nakba, yo creo que incluso mucho más que hace 10 años con los 50 años de la independencia de Israel, como decía Ana. ¿Te da la sensación desde fuera como que por mucho que se exporte pues eso, la cultura, la gastronomía, la agricultura, el medio ambiente, la tecnología, siempre vamos a volver a la cuestión palestina, digo, visto desde aquí, desde la prensa española? Mira, yo no sé, a mí me da la sensación de lo que ha pasado este año y esta puesta en marcha de esta maquinaria especial de publicidad, de dar a conocer, no es un efecto patriótico natural. Uh-huh. O sea, que esto es, yo más bien, permítame que sea un poco pesimista, pero que es un reflejo de la crisis de la sociedad israelí, de la falta de esperanzas. El himno nuestro es Atikva y yo creo que esto es un momento bastante crítico para la sociedad israelí, no ya en la amenaza física que sigue existiendo, porque bueno, todos recordamos y sabemos que Ahmadinejad sigue fabricando sus bombas atómicas sin que nadie se lo impida, que los palestinos siguen soltando sus cohetes artesanales o fabricados sobre la población israelí, pero yo creo que especialmente a partir de la última guerra del Líbano en el 2006 ha cundido el desánimo general en la sociedad israelí. Hasta ese año había en las encuestas, decían el público israelí, en la única institución en que confían es en el ejército. Y a partir de entonces ya tampoco el ejército es la tabla de salvación de Israel de todo. Uh-huh. O sea, no puede velar y servir para todo. Y de alguna manera esta falta de ánimo, yo creo que las autoridades han querido inyectar una dosis de patriotismo. A algunos les ha venido muy bien y les ha levantado el ánimo. Para otros israelíes con los que he hablado estos días, pues encuentran estas dosis de patriotismo exageradas, porque tú ponte en la cuestión no ya de Israel, sino de cualquier país que de pronto empieza a hacer unos fastos tremendos de patriotismo y de recordar. Bueno, pues hay gente que eso le cae bien y hay gente que piensa que eso es un poco exagerado. Y yo creo que hay una parte de la población de Israel que se ha sentido un poco incómoda con esta situación. Y por otra parte, esto tampoco va a resolver, incluso estoy hablando solamente de la sociedad judía en Israel, que tampoco esto viene a alentar demasiado a por ejemplo, los partidos religiosos nacionalistas y sus demandas de mayor un pronunciamiento definitivo respecto a que no se van a devolver territorios, etcétera, etcétera. O sea que esto ha sido una declaración en vacío y yo diría que bastante típica de las acciones que ha tomado Olmert en estos últimos 2 años. Yo creo que lo hemos festejado más fuera que dentro y que ha tenido, esto es un giro también, creo, en las intenciones de la Asbará, de la propaganda del Estado de Israel respecto a explicar sus posturas. Tú habías hablado en los noticiarios últimamente de cómo empezaban a mostrar otro tipo de imágenes y etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que se pretende eso, un poco mostrar por un lado los logros, que son indudables, por otro lado mostrar las realidades y cómo se ha logrado superar eso, pero cuando se acuden a tantos fastos, yo creo que eso es síntoma de que algo no va demasiado bien. O que va mejor de lo que se podía llegar incluso a pensar en un momento dado, ¿no? Estoy pensando en voz alta, por ejemplo, la presencia de líderes internacionales de muchísimos países que han acudido ahí.
yo pienso que hace 60 años era impensable. Claro. No, me refiero a que también, por otro lado, dentro de lo que tú estabas diciendo, es como que hubiera una diferencia en estos festejos de cara digamos, al interno, ¿no? De cara a Israel mismo o de cara afuera. Yo, incluso en los artículos más anti-israelíes que he podido leer, y no diré pro-palestinos porque no creo que lo sean, son simplemente anti-israelíes, pero incluso en los artículos más anti-israelíes que he leído, es curioso porque todos empiezan diciendo, destacando los grandes logros de Israel en no sé qué. De algún modo, sí que, no sé, os pregunto, ¿no tenéis la sensación de que esto sí ha servido, tú dices propaganda? Bueno, propaganda o simplemente obligar de algún modo a poner también lo positivo en la balanza, como que por primera vez no les queda más remedio que decir, bueno, venga, sí, lo han hecho bien los chicos. Lo que pasa es que en esto lo están haciendo mal. ¿No sentís como que sí que ha tenido un pequeño logro en esta campaña, estos 60 años, que han cambiado, aunque sea un poquitito, la impresión que se tiene de Israel desde fuera? Yo me imagino que sí, mucha gente por primera vez en su vida vio también en la prensa cosas relacionadas con Israel que no tienen que ver con lo que están haciendo a los palestinos. O sea, eso yo creo que es bastante, o sea, ese sí es un gran logro de Israel con estas fiestas. Ahora vemos en Jerusalén el poder de convocatoria de Shimon Peres, es una cosa impresionante. No, yo no sé qué otro país podría reunir a todas estas personas en el mismo edificio, así con toda la crítica que hay. Yo creo que de todos modos es alucinante. Pero sí, o sea, regresando a tu pregunta, la Nakba sigue ahí muy presente y no se va a quitar tan fácilmente. O sea, mencionas a Shimon Peres. Es increíble. El otro día hablaba con un amigo que no es israelí, no es judío, probablemente no creo que tenga una especial simpatía hacia Israel, pero me decía, dice, lo que más me impresiona, me dice, de Israel, es que tienen un presidente que debe ser el hombre político más respetado en estos momentos del mundo. Sí, a mí también me lo dijo una persona la semana pasada, no judía, ningún vínculo con Israel, y me dijo algo así de que ojalá hubiera también aquí más políticos como el vuestro, ¿cómo se llama? Shimon Peres, así, o sea, es admirado realmente. Sí, ¿no? Es un hombre que, bueno, aparte de estos logros que ha conseguido, pero más allá de los logros para los fastos del 60 aniversario. Yo, independientemente, quería preguntaros ya, incluso de vuestra experiencia aquí, en España. Me imagino que si alguien va a una fiesta y dice, hola, soy suizo, como te dicen, uy, qué aburrido, es lo más que te pueden decir, ¿no? Pero si alguien dice, soy israelí, ¿cuál es la pregunta que cae inmediatamente? A mí me dicen, explícame qué pasa ahí, que no entiendo nada. Eso es lo que más... no entienden sí. qué pasa realmente. O sea, realmente quieren que me siente con ellos con un mapa. Porque es que además hay gente que ni siquiera entiende cuál es la diferencia. Para ellos, Palestina, Irak, Afganistán, todo eso les parece como como una sola cosa, ¿no? Y no entienden dónde pasa la frontera entre qué país y qué país. O sea, saben que algo pasa, pero no saben qué. Exacto. Y te imagino, Irit, en la fiesta con el mapa diciendo, mira, aquí está... Sí, ¿no? Hay que explicar un poco la realidad de la zona, ¿no? Tú vives en tu casa y de repente, digamos como aquí, la autonomía de al lado decide que te quiere tragar por alguna razón y te manda misiles. O sea, tú no puedes dormir y no puedes comer en tu casa porque te mandan misiles. Es una situación un poco, digamos, como si el País Vasco aquí mandaría misiles fuera a Navarra porque quiere coger Navarra. Se puede decir, en cierto caso, es una cosa así. Pensándolo así, ¿y por qué Gaza y toda esa zona no pertenece a Egipto? Que si antes de la guerra de 6 días estaba con Egipto. ¿Qué ha pasado con Egipto? No vuelve a tener ese territorio, no lo querían. Por alguna razón no lo querían. Estas son las explicaciones que le das a la gente doy muchas preguntas, meto muchas preguntas para que reflexionan sobre las cosas. La cosa no es tanto como te lo venden masticados en las televisiones. Hay que acercarse a la realidad histórica. Digo, ¿qué ha pasado ahí hace 150 años? ¿Quién estaba ahí? Hace 150 años en esa zona. ¿Quién ha estado ahí? ¿Estaban los palestinos? Pregunto yo. ¿Estaban? ¿Quién son los palestinos? Pregunta eso. No estaban ahí.
Sin embargo, los judíos estaban en Zafed, venían desde la expulsión de España, venían a Zafed. Desde la expulsión de España venían a Tiberiades, ayudados por una filántropa que venía de Turquía y les construyó una comunidad en Tiberiades. Luego venían a Jerusalén también, como nuestro Isaac Nabón. Su familia venía. Maimónides venía a Tiberiades, se asentó ahí. Y con él ya había una comunidad judía y venían más. O sea, había una comunidad judía restringida, pero estaba ahí. Y la pregunta es, ¿convences? Bueno, y luego digo, ¿cómo han llegado los palestinos? Pregunto, ¿cómo han llegado? ¿Por qué han llegado? Se empezó a construir, empezó el movimiento Jovevei Zion y sionismo al final del siglo XIX y arrastraron gente que venían a buscar trabajo. Como aquí en España vienen ahora gente a buscar trabajo, lo mismo. Sí, pero no respondes a mi pregunta. ¿Convences a la gente con el...? Pues el 95% he convencido. Bueno. Hay que explicarlo paso a paso y con realidades históricas. No ir por el aire diciendo, de repente caer en 48, ¿qué pasó en 48? Hay que ver quién estaba ahí antes. Te vamos a llevar a Radio Nacional de España para que tengas una audiencia mayor y que con tu poder de convencimiento... Te vamos a hacer un eso lo queda del 5% de los 42 millones o 45 millones de españoles. No, pues los españoles que hablo yo con ellos, que son muchos, y mucha gente académica que me interesa hablar con ellos, explicarles, porque ellos tienen alumnos y pueden explicar luego estas cosas. No, es verdad, aquí cuando estamos nosotros hablando del desánimo de Israel o de que esto que ha servido para propaganda o no propaganda, esto no es ningún descrédito para los 60 años de existencia de Israel. Es un hecho histórico, es un hecho histórico irreversible, y guste o no guste, esto es así. Y la gente que vive allí, ese es su país, ¿vale? Estoy hablando de la gente que vive allí, que son también los israelíes y también los palestinos. No tienen otro sitio y no van a tener otro sitio. Y tienen, a la larga, lo que pasa que cuando decimos a la larga, cada vez se hace más largo. En vez de ser más corto, esto se hace más largo. Yo recuerdo en el año 93, cuando vi el abrazo de Rabin Pérez y Arafat, junto a Clinton en Camp David, yo dije, bueno, ha llegado el apocalipsis. O sea, había en esa época me acuerdo, un filósofo de la historia japonés que vaticinaba que era el fin de la historia. Ese estrechón de manos entre... No, porque había sido justo en el 89 la caída del muro de Berlín, se habían acabado los conflictos internacionales y como que lo único que quedaba pendiente, el gran problema pendiente era Medio Oriente. Y como si eso se solucionaba, ya está. Íbamos a vivir todos en la era de Aquarius y todos felices. Y desgraciadamente las cosas no son nunca tan simples y en este caso son terriblemente complejas. Yo creo que más allá de los festejos y de las fechas, sean redondas o no sean redondas, aquí hay una sangría mutua de dos pueblos que son, desgraciadamente, ambos están sufriendo historias muy similares de sufrimiento, mientras los demás asisten, opinan e incitan, porque aquí es como una pelea de gallos que están los dos encerrados y tenemos a intereses europeos, americanos, asiáticos, etcétera, por una parte, árabes y por otra, y allí igual si no existiera ese público apostando, pues los gallos dirían, oye, vamos a quitarnos los espolones y aquí podemos igual solucionarlo de otra manera. Pero desgraciadamente en el terreno están países como Siria, países como Irán, países que no se mencionan como Arabia Saudí, que están detrás también de todo esto, por una parte, y también está la hipocresía europea que tan solo generación y media después del Holocausto, pues ya está, la deuda saldada con los judíos está más que saldada, y podemos revivir algunos mitos antiguos de que los judíos siempre nos metemos en problemas, o como dice Mel Gibson, con 2 copas de más, estamos en todos los fregados. Yo creo que 60 años, en este caso, citando un viejo tango de Gardel, 60 años no son nada, porque lo que nos espera por delante es lo que tiene que ser importante, que se abra un camino que va a llevar tiempo, que va a llevar víctimas, que va a llevar dolor, pero que al final
va a tener que ser un camino que se tiene que abrir para los dos pueblos. Decía Enrique Zimmerman, el corresponsal del diario La Vanguardia y creo que de Antena 3 también en Oriente Medio, que el problema es que es la añoranza por los mismos paisajes, ¿no? Y que de ahí que eso le crea una dificultad extra al conflicto. Pero yo quiero salir un poquito del conflicto o no lo sé, depende de vuestras respuestas. Quería preguntaros, ¿habéis redescubierto vuestro país con los ojos de afuera? Chan, chan. Qué silencio, ¿no? Silencio, ¿no? Porque... Yo no, yo lo conozco muy bien. Sin embargo, yo he hecho descubrir mucha gente alrededor mío que descubren ese país. No sabían ni siquiera dónde estaba ubicado. Eso es otra cosa. No, y luego muchos piensan que son en Siria o estamos en Turquía, más o menos. Sí, no, pero y aparte incluso la gente que por alguna u otra razón, incluso por razones religiosas, que hacen peregrinaciones a Tierra Santa, y de pronto, claro, se hacen una escapada un día a Tel Aviv, flipan en colores. Porque, o sea, ni Madrid, ni Barcelona, ni la ciudad del futuro de París se acercan a lo que es hoy en día, por ejemplo, la realidad en Tel Aviv. Ese es el tema de Israel, que también dentro de Israel hay muchos Israeles distintos. Hay gente que trabaja en las cosas más avanzadas de la tecnología. Hay gente que hace solo 20 años vivían, y no lo digo desde un punto de vista etnocentrista, pero etnográficamente vivían prácticamente en la edad de piedra, y que en una generación han tenido que salvar un abismo cultural terrible, y lo están logrando y están integrándose, y toda esta gente hacen juntos esa cosa tan especial que es Israel, que es muy diferente al resto de los países. Eso es lo que también hay que comprender. Sí, es un país que tiene 60 años. Cada 12 años tiene una guerra, digamos, los 60 años, 5 guerras, cada 12 años dividiendo. Va constantemente recibiendo inmigrantes de países distintos, etnias distintas. Y por eso digo aún así avanza en esa velocidad. No hay ningún otro país que se le pueda comparar, no porque sea mejor o peor, sino simplemente porque los desafíos a los que se ha enfrentado Israel no hay ningún país en el mundo al que esté bajo la amenaza constante de que ustedes pueden estar ahí 200 años más, pero nunca van a tener derecho a seguir viviendo un día más allí. O sea, ese es el mensaje que tiene el mundo. Al final, muchos líderes árabes dicen, al final vais a ir al mar. Ese es el destino vuestro. Aquí no es vuestro sitio. Entonces, mientras siga esa mentalidad, pues Israel también tendrá una mentalidad de encerrarse en sí misma, que es lógico, porque si te caen piedras, pues lo mínimo que puedes hacer es taparte la cabeza. Y en algún momento puede ser que reacciones con un poco de enfado. Y eso es lo que sucede. Entonces, bueno, todos los baremos, todo el mundo dice, la legislación internacional, Israel se ha saltado. El otro día estaba leyendo una pequeña estadística de estas que ahora se publican sobre los 60 años de Israel, y creo que de 145 resoluciones de las Naciones Unidas, 90 tienen que ver con Israel. Ah, sí, esto es... Y entonces, claro, o sea, de los otros como países... para tomárselo en serio. O sea, ningún otro país lo castigan tanto, por lo menos moralmente, porque, bueno, como dijo el primer ministro de Israel, con su frase famosa, en Naciones Unidas en hebreo se dice y él decía shmum. Decía, Naciones Unidas, bueno, pero vamos a ver, esto ¿qué es? Si es Naciones Unidas para una cosa y desunidas para lo que le conviene, tampoco es palabra del niño Jesús, que diríamos, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas sí, muy bien que tengan la misión de controlar y de sancionar, etcétera, etcétera, pero el día que lo hagan con ecuanimidad, el día que se condene por igual a los países que actúan de forma arbitraria o no conforme a la ley, pues entonces Israel también empezará a respetar porque se sentirá protegida, pero en este momento Israel no se puede sentir protegida por las Naciones Unidas porque nunca lo ha estado a su amparo. Y además sigue habiendo, con todo el bonito esfuerzo, sigue habiendo muchísima ignorancia con respecto a todo lo que pasa en Israel. O sea,
aparte de la reacción de explícame qué pasa ahí, de entrada es una sorpresa de que yo me veo normal, que no me veo ni ultra ortodoxa y sé, o sea, todas estas cosas de avances tecnológicos que siempre los sorprenden mucho porque ellos se imaginan un desierto donde la gente todavía anda en camellos a su trabajo. Y yo creo que saliendo de Israel, no es tanto el redescubrimiento de lo israelí como el del judío, porque en Israel, como la gente a tu alrededor son todos judíos, como que no es un tema. Claro. Solo fuera de Israel es un tema, ¿no? Es como si en Israel puedes dejar de pensar en que eres judío, es el único lugar. Claro, lo vuelves a ser afuera porque te das cuenta que es algo distinto. Para ir terminando, tenemos que ir cerrando. Yo os pregunto algo. Tenéis un país que puede ser lo que sea, pero mediocre desde luego que no es, ¿eh? Tiene picos maravillosos, no, tiene luces maravillosas y sombras tremendas. ¿Nos gustaría un poquito más de mediocridad en alguna ocasión? Yo creo que una de las cosas que a mí me puso un poquito nervioso de estas celebraciones de 60 años es que en comparación a otras épocas, otros años, y como dice Irit, el ciclo de los 12 años o el promedio que sea, pues que últimamente ya se hablaba menos de Israel y a mí cada vez que hablan de Israel me ponen los pelos de punta la prensa israelí. Entonces, esto a diferencia o en contra de lo que decía el caballero Don Quijote, eso de que ladran señal que cabalgamos, yo aquí preferiría que los perros se queden callados y que nosotros avancemos aunque sea como hormiguitas. O sea que sí, que un poquito de mediocridad no vendría mal de vez en cuando. Yo digo que serían las palabras del profeta Isaías, que dice, en el momento que todo el mundo hablará de Israel, eso será el momento que reconocerá a Israel y sus razones, y así llegará el buen fin. Pero también digo, el momento que no habrá que depender del petróleo. Eso será el punto importante para Israel. Pues nos quedamos con las palabras de Isaías y con las de Irit, también el punto del petróleo, que se está trabajando en ello, ¿eh? Sí. En algún momento llegará. Chicos, muchísimas gracias, Jorge, Ana, Irit. Gracias por estar aquí, por prestarnos un poquito más de vuestro país para que lo conozcamos mejor. Señoras, señores, Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nos reencontramos aquí el lunes.